Muy buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Jonás. El título de esta predicación será Calma por su decreto. Nuestro texto será Jonás 1 del 5 al 17, del 5 al 17, perdón, y vamos a nuestra segunda diapositiva para un repaso del mismo estudio. Dice así la diapositiva: el propósito del libro de Jonás es denunciar el hecho de que Israel no cumplió su misión de ser luz para las naciones paganas. El mismo error comete la iglesia actual al no ser de testimonio al mundo. Señala el hecho de que la salvación es completamente obra de Dios y que ésta está disponible para todo aquel que se arrepienta. Nosotros no somos nada ni nadie para limitar el mensaje del Evangelio a las personas. Nuestro bosquejo será el siguiente. Pasamos a la tercera diapositiva. Número 1, cuando Dios desactiva el modo avestruz. Número 2, porque yo lo digo. Número 3, a su orden, la calma. Vamos a darle entonces lectura a nuestros textos, hermanos. Dice así la escritura. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres te vieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquieció de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y entonces estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio formal a nuestra predicación. Señor, ante las tormentas de nuestra vida, ante la oscuridad que pueda caer sobre ella, a tu decreto, a tu voz, a tu orden, vendrá la calma, a su debido tiempo, que nosotros mantengamos la vista fija en ti, no en las ráfagas de viento, no en los truenos, no en la oscuridad misma de nuestra tempestad personal, sino que siempre, siempre, Señor, tengamos nuestros ojos fijos en tu rostro, en tu mirada, en tu voz, y que no tengamos miedo. Si tú nos has prometido que llegaremos a puerto seguro, es porque así tú lo has decretado, porque así tú lo has ordenado y porque así tú lo has establecido. Mas, sin embargo, Señor, somos polvo y de igual forma tú tienes compasión de nosotros y te acuerdas de ello. Nos llevas de la mano, nos cargas, nos alientas a tener más fe, a tener nuestra esperanza en tu bendita palabra y a confiar plenamente en ti. Sé tú, Señor, nuestra hamaca, como David Livingstone en su tiempo mencionaba al pueblo nativo de África, al no tener otro concepto para el descanso y más que hamaca. Sé tú nuestra hamaca, sé tú nuestro reposo, y que en medio de la tempestad que gobierna en este mundo, en ti podamos descansar, refugiados en tus brazos, Señor, en tu seguridad. Esto te le pedimos, Señor Jesús, en tu nombre, que no eh, cerremos nuestros oídos al clamor del mundo, sino que seamos un canal de bendición para el mismo. En tu precioso y bendito nombre, Señor Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, pues el primer punto que vamos a tocar, como ya lo vimos en nuestro bosquejo, es cuando Dios desactiva el modo avestruz. Si pasamos a nuestra cuarta diapositiva, vamos a ver los versículos del 5 al 7. Dice así la escritura: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echamos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Recordemos, hermanos, que el hebreo aquí mencionado hace alusión a que la tormenta enviada por Dios era semejante a una lluvia de lanzas. Los marineros, debido a su profesión tiempo atrás, ya se habían enfrentado a tormentas, pero esta para ellos era sumamente inusual, al vuelo de llevarlos al pánico. Algunos piensan que el hecho de que arrojasen por la bola la carga de la nave era un intento de calmar a los dioses como una especie de ofrenda. Pero el texto hace más bien alusión a un punto lógico de que dicha acción era más bien para tratar de nivelar la embarcación y que ésta no se hundiese. Ahora bien, hermanos, ¿qué del hecho de callar ante el clamor del mundo? ¿Por qué tenemos tan pésima memoria y nos burlamos de aquello que nosotros tiempo atrás también nosotros hicimos? ¿Por qué burlarnos de los que creen en el zodiaco, de aquellos que visten de forma estrafalaria, de aquellos que creen en numerología, en sí, de los otros? ¿No podemos recordar que tiempo atrás también éramos de ellos, hermanos? Primera de Corintios 6, de 9 al 11 menciona: ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí, hermanos, punto muy importante. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, esto no es solamente un texto aislado, hermanos. Efesios 2, del 1 al 3, también menciona: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, hermanos, muy, muy importante. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, hermanos, hijos de ira, lo mismo que los demás. En la diapositiva ustedes pueden mirar, ¿no? Qué gran diferencia, ¿no? Cristianos en la iglesia primitiva exponiendo el testimonio de su fe. No recuerdo qué parte de la iglesia era que mencionó la sangre de los mártires de la semilla de la iglesia. Y por el otro lado, pues lamentablemente, ¿no, hermanos? Esto de ser de la secreta, de buscar la Biblia más pequeña que incluso pueda caber en nuestro bolsillo para que el mundo no nos tilde de retrógradas, de antiintelectuales, de no ir conforme a la corriente de este mundo, negar prácticamente al Señor. ¿Qué tiene que decir la Escritura respecto a los siervos, o mejor dicho, esclavos inútiles? Recordemos que la palabra griega doulos significa esclavo. Isaías 56:10 denuncia a los líderes religiosos que no advertían sobre el pecado diciendo: sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. El profeta Ezequiel también menciona: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre te mandaré de tu mano. Ezequiel 3:18. Claro está, el mismo Señor Jesucristo haría afirmaciones aún más duros respecto a esto. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres,
yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateos 10:33. En Apocalipsis 3:16 el Señor continúa diciendo, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y sabemos que literalmente Jonás fue vomitado a través de las suertes que los marineros elaboraron. Dios señaló a Jonás como el responsable por el cual había llegado esa tempestad. Y así, hermanos, pasamos a nuestro siguiente punto, que es porque yo lo digo. Y vemos los versículos del 8 al 14 de nuestro texto base, Jonás 1, dice así la escritura. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y aquí, hermanos, un punto, me estoy adelantando un poco, tanto la tierra de la cual una persona procedía, tanto su oficio determinaba mucho de la identidad de la persona. Así que en cierta forma podemos hablar de que estas características en la vida de una persona podrían presentar una especie de INE primitivo, una tarjeta de identificación de aquellos tiempos. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Era una forma de identificarse. Siguiente texto, y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Aquí algunos comentaristas han mencionado que lo más probable es de que Jonás haya abordado un barco fenicio, de tal forma que el dios al cual ellos posiblemente adoraban era Baal, el cual se manifestaba como el dios de las tormentas, el dios de la fertilidad y el dios de la tierra, pero entiéndase tierra, la materia, el polvo, el lodo. Entonces, al decirles, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, y ver que pues ellos ya habían clamado a sus dioses y no respondía, de cierta forma era una llamada de atención a mirar al Dios único y verdadero. Seguimos y dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquitará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y hermanos, ¿cuánto hemos nosotros escuchado de alguna vez la frase de un papá, ¿no? Diciendo, porque soy tu padre y te callas. Por lo general los padres le dicen esta frase a los hijos desobedientes, ¿no? En el caso de Jonás, su señor y padre no permitiría que su hijo rebelde lo desobedeciera, por lo cual lo disciplinaría para hacerle saber que lo que le dijo no fue una sugerencia, sino una orden, que él no puede ser burlado y que su voluntad se hace porque se hace. Daniel 4:35 invoca, hermanos, no del profeta Daniel, sino de Nabucodonosor, un rey que fue pagano, asesino, idólatra y sumamente orgulloso de registra. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y hermanos, vean esto. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y esto no viene de boca de Daniel, sino de Nabucodonosor. Nabucodonosor, por experiencia, aprendió que para Dios el libre albedrío del ser humano sirve solamente para dos cosas. Para nada y para lo mismo. Conocemos por medio de Hebreos 12:6 que porque el Señor al que ama la disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es tremendo ver cómo Dios, a través de la actitud de los marineros paganos, reprende el carácter de la apática Israel. Este libro va dirigido
a Israel y a su apatía de no ser una luz para las naciones. En todos los marineros se mostraron mucho más morales y honorables que el propio Jonás. Jonás no estimaba la vida de ellos, mas ellos la vida de él sí, trabajando para que la solución dada por Jonás no fuese ejecutada, mas entendieron que Dios había ordenado y así es como se tenía que hacer. Es muy lamentable, hermanos, que en tiempos actuales la iglesia vive más de clichés y de emocionalismo que prácticamente de una teología extraída de las escrituras. No había puesto atención a una canción de una cantante cristiana, pero que en el interludio, no sé cómo llamarlo musicalmente, pero durante su canción menciona, Jesucristo es nuestro sí y el amén en Dios, y por tanto no aceptaremos un no como respuesta. Entonces, o sea, vean, cómo es en esta ignorancia que ahora la criatura se está poniendo sobre la voluntad del Creador. Y no está ya clamando, no está ya suplicando, ahora está demandando a su propio creador. O sea, ahora el microbio le va a exigir al dueño del universo. O sea, bueno, y llegamos entonces a nuestro tercer punto, hermanos, pero esto nos va a extender bastante, pero vale la pena, hermanos. Tercer punto, a su orden la calma. Versículos del 15 al 17. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se agitó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, 3 días y 3 noches. Para entender los pasajes aquí mencionados, tenemos que adelantarnos en el tiempo y recordar un evento similar. Vamos a Mateo 8, del 23 al 27, y dice así la escritura. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vemos aquí varios paralelismos, así como diferencias entre la tormenta en la que estuvo Jonás y la que estuvo Jesús. Vamos a ver, hermanos, en nuestras ayudas visuales, las similitudes, y vemos como similitudes, ¿no? Tanto Jonás como Jesús estaban profundamente dormidos en la embarcación. La tormenta, en ambos casos, hizo que hombres experimentados en alta mar tuviesen pánico. Tanto a Jonás como a Jesús se les reclama el hecho de estar dormidos en medio de la tormenta. Y en ambos casos, la calma vino tras la intervención de la ayuda divina. En cuanto a las muy, muy marcadas diferencias, Jonás se durmió en busca de olvidarse del asunto de ser enviado a Nínive, mientras que Jesús dormía por estar exhausto, por haber tenido previamente a una cantidad sumamente considerable de personas. Los marineros de Jonás clamaron por ayuda a dioses falsos, a ídolos, a piedras, a cosas sin vida prácticamente. Los discípulos contaron con la gracia de tener a Dios mismo encarnado en ellos para pedir auxilio. En cuanto a Jonás y Jesús, también hay claras similitudes y diferencias. Jonás fue arrojado al mar para salvar a los marineros, mientras que Jesús fue arrojado al mar de la ira de Dios para ser nuestro sustituto. Y con ello vino paz para nosotros. Jonás llora de rabia fuera de la ciudad de Nínive para que Dios
porque Dios ha extendido su misericordia a los asirios. Jesús llora por la salvación de los pecadores fuera de la ciudad y clama por misericordia para ellos. Jonás experimentó el estar como muerto durante 3 días y 3 noches en el interior de un gran pez. Jesús estuvo muerto por 3 días en el interior de una tumba prestada para que, pasados estos, se proclamase como vencedor de la muerte. Incluso en ambos casos, solo por la voluntad divina el mar se calmó. Ahora, hermanos, debemos recordar que para la mente del, del tiempo bíblico, el mar era una representación del caos de la vida, de lo turbio y violenta que puede llegar a ser esta. Y entonces, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, hablando respecto al dolor, y hermanos, esta frase quiero mencionarles que no la hace cuando sentado en su sofá, él meditaba profundamente bueno, ¿qué es el dolor? ¿Cómo podré abordar filosóficamente el tema del dolor? No, 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 hermanos, quien puede mejor aconsejar del dolor obviamente es quien ya lo ha experimentado. Y en esta frase que escribió, lo hizo prácticamente en el hospital, cuando su esposa fue diagnosticada de un cáncer en los huesos que afectó más a sus piernas. Y él escribió mientras hacía guardia para cuidar a su esposa. Sí, eso luego mencionó. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a este mundo sordo. Y hermanos, lo estamos experimentando, ¿no? ¿Cuántos no ya quieren salir? ¿Ya cuántos quieren que esto que estamos pasando actualmente acabe? ¿Cuántos ya incluso quieren vivir como si no estuviese pasando nada? E incluso han cometido, perdón hermanos, pero la gran tontería de salir y vacacionar como si nada estuviese pasando. Y aún, hermanos, con o sin pandemia, prácticamente este es el negocio del entretenimiento, desconectarnos de la realidad, llevarnos a un mundo de fantasía. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Dios tiene que permitir un mal en nuestras vidas para hacernos volver a Él, para desmoronar ese castillo de naipes que nos hemos hecho y hacer que nos topemos con pared, hacer que veamos nuestra realidad de que somos polvo, de que no somos autosuficientes, de que necesitamos de su gracia diaria simplemente para respirar, hermanos, para vivir. Necesitamos de su gracia infinita para seguir existiendo. ¿Y qué pasa, hermanos? Ambas tormentas, tanto la de Jonás como la experimentada en el caso del Señor Jesús, ambas sirvieron para que el ser humano terminara glorificando a su Creador. Tus circunstancias, hermanas, te alejan o acercan más a Dios. En medio del problema, reclamas a Dios. En la solución del problema, agradeces a Dios cuando te hace palmaditas en la espalda. ¿Cuál es tu reacción cuando el problema, cuando literalmente las olas del problema entran en tu embarcación, entran en tu vida y amenazan con hundirte? Llama la atención, hermanos, que previo a que Jesús les ordenase a los discípulos abordar la barca, él les menciona, suban a la barca porque es necesario que pasemos al otro lado, dando a entenderles que iban a llegar, ¿no? Entonces, llega la tormenta. Me parece, hermanos, uno de los milagros más tiernos que puedan narrar los evangelios,
porque como mencionamos en las diferencias entre Jonás y Jesús, Jonás va a dormirse buscando lavarse las manos, olvidarse de que Dios le había ordenado ir a Nínive, olvidarse del asunto y vean que el grado de egoísmo que tenía Jonás. Están en plena tormenta, a punto de hundirse, a punto de perecer, y sin embargo va a dormir. Pero un cansancio, un dormir motivado por el egoísmo, mientras que el Dios hombre, el Hijo del Hombre, Dios encarnado, está profundamente dormido porque está exhausto por haber ayudado en la ribera anterior a un número muy considerable de personas. Y hermanos, lo sabemos, simplemente quien preste un servicio o simplemente cuando un amigo viene a nosotros a pedirnos consejo, no nos dice, mira, tengo este problema, yo sé que tú tienes esta solución, simplemente dame lo que requiero y bye. No, es hablar con la persona, prestarle atención, prestarle tiempo, dedicar un espacio prolongado a esa persona. Y sabemos que Jesús lo hacía y por eso quedó tan cansado. También, hermanos, eso nos hace ver de que el Dios único y verdadero tiene un espacio para mí, me escucha y como lo he mencionado en anteriores predicaciones, a pesar de que es una frase muy cortita, pero que créanme que en últimas me ha sido de mucha bendición, esta frase que menciona, Zeus tiene sus relámpagos, Apolo sus carros de fuego, mas tú, mi Cristo, compartes conmigo cicatrices. Un Dios, si fuese cierto las acusaciones que se le han hecho a la escritura en cuanto a que es mitología, en cuanto a que en los concilios fue establecida la deidad de Jesús, entonces como para qué presentar ese punto de debilidad, de humanidad, de presentarlo muy cansado. También menciono de que es uno de los milagros más tiernos que presenta la escritura, porque las películas a veces nos afectan mucho, hermanos. Llega estar las representaciones de la tormenta, relámpagos, lo más que puedan hacer uso de los efectos especiales para dar esa sensación. Y se acercan a Jesús, lo levantan y él como si nada, se levanta y casi el actor en turno que representa a Jesús dice, por el poder de Grayskull, ¿no? Y se acaba en la tormenta. Pero no, hermanos, si rascamos aún más en lo padre de meternos en profundidades de las escrituras, Jesús, insisto, estaba muy dormido, muy cansado. Entonces lo más probable es que haya simplemente, ¿qué pasó? Así como cuando nos levantan para ir al trabajo, la escuela, no sé, y estamos aún soñolentos. Y ese regaño no fue así se levantó y extendió la mano y el mar se calmó. Lo más asombroso, si de por sí ya Pedro, los apóstoles estaban experimentando un terror por una tormenta tan inusual, más sorprendidos quedaron al ver que Jesús prácticamente se semipara. Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué tienen tan poca fe? Y viento, mar, tranquilo. Y ¡pum! Se vuelve a dormir. Y pasa. El mar se hace, y bueno, siendo geográficamente más exactos, el lago, porque no era un mar, era el lago de Galileo, ¡pum! Se vuelve un espejo. Y ni una sola gotita osaba correr sin que Dios se lo ordenara. O sea, vean el cambio de escena tan dramático, tan radical, de una tormenta que incluso tanto en el hebreo como en el griego es comparada con una lluvia de lanzas y ahora una completa calma.
yo también respondería como los discípulos, ¿qué hombre es este? Que aún, si pudieran permitirme parafrasearlo, que aún dormitado y simplemente pronunciando una orden, no gritando, inmediatamente los elementos le obedecen. Al final, hermanos, de nuestra oscuridad, su luz se hace más brillante en nuestra debilidad. Su poder se hace más evidente. ¿Por qué, hermanos? Porque 1 Corintios 1, de 25 al 29 lo menciona. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, es bastante curioso esto de la naturaleza humana. El ir a la presencia de Dios en un pensamiento, en una teología de rómpase en caso de emergencia. Mientras nosotros somos los que podemos llevar por nosotros mismos el problema, Dios está muy lejano. Pero cuando vemos todos nuestros recursos desmoronarse, es cuando acudimos a Dios, siendo que Dios debe de ser el primer recurso al cual debemos de ir. Hermanos, ¿por qué el Señor pediría que nos hiciésemos como niños? Ante una tormenta, ante algún miedo X que tenga un niño, ¿a quién recurre primeramente? ¿No va acaso corriendo a los brazos de su papá, de su mamá, de alguien que sabe, tiene mayor altura, mayor poder, mayor fuerza, mayores recursos para ayudarle en algo que él no pueda hacer? Anteriormente habíamos visto, bueno, Señor, ¿a qué grado quieres que yo me haga como niño? ¿Quieres que me comporte como un niño de 5, 3, 2, 1 año? ¿A qué grado? Y si hacemos un comparativo de los evangelios, sumándolo con el evangelio de Juan, recordemos que los evangelios sinópticos, que son los que son muy paralelos, Mateo, Marcos, Lucas, mencionan solamente háganse como niños. Pero Juan precisamente contesta a esta pregunta: ¿hasta qué grado debemos hacernos niños? Cuando Jesús le menciona a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. La respuesta es: hazte tan dependiente del Señor como un recién nacido. Un recién nacido, el único comunicado que puede tener en cuanto a sus padres es el llorar. ¿Y no acaso Jesús mismo nos menciona que una de las primeras características que deben de salir en la vida de un creyente es ser pobre en espíritu, saber que estamos en una bancarrota espiritual, que no tenemos ningún recurso por nosotros mismos para acceder a él, y por tanto ser esos mendigos que eran los que se envolvían en sí mismos, no se les veía ni siquiera la cara, sino solamente la mano, así completamente negaban su yo, para solamente esperar recibir lo que la misericordia de la persona que fuese pasando se manifestase. Y ahora, hermanos, como el Pablo mismo lo menciona, si Dios Padre entregó a Jesús, entregó lo mejor del cielo, el tesoro real del cielo, por nosotros, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas por añadidura? Pero me incluyo, somos muy impacientes y queremos las cosas de ya. Esta vida urbana actual nos hace, incluso hay cosas que a priori sabemos de forma axiomática, de una verdad evidente, que
necesita un tiempo muy prolongado para que se lleve a cabo. En nuestra necedad, en nuestra impaciencia, queremos llevarlo a un terreno de microondas, de mételo, caliéntalo, prográmalo y lo tendrás listo. Y eso no es así, hermanos. No, lo mencionaba un estudio que habíamos visto anteriormente, que se derivaba en 4 nos. ¿Cómo es eso de en 4 nos? El estudio se llamaba Una vida centrada en el Evangelio. Y en cada unidad dejaba establecido estas frases. No se trata de mí, se trata de Dios y de su gloria. No se trata de mí, se trata de ser conformado a la imagen de Cristo. No se trata de mí, se trata de ser transformado por el poder del Espíritu Santo. No se trata de mí, se trata de amar a Dios y a los demás. ¿Por qué? Porque precisamente el hombre vive muy centrado en sí mismo. Y es lo que manifiesta una teología como lo que hemos expresado, que se ve a Dios como un caso de ropa en caso de emergencia y solamente así acudir ante Él. Pero el creyente que más intimidad tenga con el Señor, fíjense, qué gran contraste. El mundo actualmente te dice, ámate más, explórate más, conócete más, vive centrado en ti, fomenta tu egocentrismo. Ego, yo, centrismo, centro. Sé tú el centro de tu propio universo. Mientras que la Escritura nos lleva a ser totalmente cristocéntricos. Cristo, el objeto, centros, el enfoque. Enfócate en Cristo. Y hermanos, cuando meditamos en la Escritura, no es para que este mensaje le podría caer bien a mi suegra, a mi novia, a mi papá, a mi mamá. No, primeramente, la Escritura debe de hablar primeramente a nosotros. Y lo vemos en el caso de Pedro. Muchos decimos, es que ¿cómo es posible que Pedro haya tenido miedo y se haya hundido? Y yo preguntaría, ¿y tú no harías lo mismo? O sea, no sé, hermanos, cuántos de ustedes hayan caminado sobre el agua, pero si yo comienzo a caminar sobre el agua, me está saliendo bien, pero veo truenos, veo el cielo totalmente negro y estoy ante una experiencia que jamás he experimentado y veo esto, yo también me voy a hundir, hermanos, porque soy humano, porque el hecho de ser santo rompe con el estereotipo católico romano y no me hace tener una aureola, no me hace tener alas. Por el contrario, me lleva a esa imagen que les he estado mencionando, de ser un mendigo, de taparme y poner la mano solamente así esperando la gracia infinita a raudal de Dios. Y sé, hermanos, de que eso era en el tiempo antiguo, de que el mendigo solamente esperase lo que le pudiera caer en la mano. Pero esperando de Dios, podemos esperarlo, grandes maravillas. ¿Cuándo? No lo sé, pero en su debido tiempo, porque Dios es el perfecto caballero que jamás llegará ni un minuto tarde, ni un minuto de más a su perfecta cita. Él ya lo ha decretado. La calma viene por su decreto. Por su decreto se dan las órdenes, no se dan las opiniones. En la Escritura no es un conjunto de normas morales que, pues bueno, podré llevar. No, son la perfecta orden de Dios para cada uno de su pueblo. A la vez, también es el perfecto descanso que puede ser garantizado, que si Dios ha dicho, esto se hace, eso es mi voluntad, así se hará. Y que yo no soy nada ni nadie para decirle a Dios, no aceptaremos un no como respuesta. ¿Quién soy yo?
¿Y quién es Él? ¿Quién es el benefactor y quién es el que recibe la bendición? Y no se, y como menciona esto, no se trata de mí, se trata de Dios y de su gloria. Y al verme yo bendecido, al verme yo indigno de esa gracia que se me ha dado, por ende lo voy a expandir. Mes y también yo debo de admitir que lo he hecho, guardar rencoros, guardar resentimientos. Y como mencionaba el Lutero, debemos de predicarnos el Evangelio diariamente y recordar quiénes somos, porque el mundo busca poner un espejismo de nosotros, de nuestra propia persona, que nos creamos una mentira de nosotros mismos y alejarnos del reflejo que la Escritura hace de cada uno de nosotros. Necesitamos diariamente recurrir a la Escritura, vernos en ese espejo, pero al mismo tiempo que nos vemos en ese espejo, verlo a Él. Porque, como les mencionaba, contrario al mundo, el mundo te dice, tú eres quien brilla. La Escritura te dice, no, es Jesús quien brilla. Y para el mundo parecería totalmente contrario. ¿Cómo vas a estar leyendo algo de que siempre te dice, eres cochino, eres pecador, eres esto, eres el otro? Pues, ¿quién en su sano juicio va a querer que le estén diciendo eso? Pero sin embargo es lo que la Escritura menciona. Pero para crear este punto de completa eh, autonegación, para verlo solamente a Él. Hermano, si tú esperabas recibir una corona de gloria, de victoria, la vas a recibir. Pero ten en cuenta que no te la vas a quedar. Por eso leer el texto con su contexto. Cuando se menciona en Apocalipsis, en los libros escatológicos, a fin de cuentas, del fin del mundo, que recibiremos una corona y que se nos examina nuestra vida, ya no para salvación, porque nuestra salvación fue comprada en la cruz, sino en cuanto a nuestro desempeño y ver qué pudimos haber hecho más y ver que realmente, independientemente de que hayamos abierto los 1001 pozos en África, de que hayamos descubierto la cura del cáncer, del SIDA, de lo que ustedes quieran y manden, de haber sido para el mundo la mejor persona, ver que eso es insuficiente, ver que nuestras buenas obras, como menciona las Escrituras, son trapos de inmundicia, son pañales, y ver la obra de Él, diremos, no, Señor, esta corona te pertenece a ti, y por eso menciona Apocalipsis, arrojan coronas delante de Él, porque el único que debe de llevar una corona por la eternidad es Él. No nosotros no somos el punto, nosotros somos solamente lunas. ¿Y por qué menciono lunas? Si la bendita maravilla que Dios nos permite ver en la naturaleza nos hace ver una luna brillante, pero su brillo es ajeno. El brillo se lo da el sol, porque prácticamente la luna es una rocota sin luz propia. Y de igual forma nosotros debemos de vernos como lunas. No tenemos luz en nosotros mismos, no tenemos santidad en nosotros mismos, no tenemos nada de nosotros mismos porque estábamos muertos en delitos y pecados, mas Él nos dio vida aun cuando nosotros éramos pecadores y enemigos de Él. Y Él es el que brilla. Ante la oscuridad que nos pueda venir en nuestra vida, ante las tormentas que podamos resistir, hermanos, una vez que salgamos de ellos, no nos demos una palmadita en la espalda. Veamos y agradezcamos a aquel que por su sola gracia nos sacó de dicho problema. Y de igual forma, en cuanto a nuestro desempeño, hermanos, no hay grandes hombres de Dios. Hay hombres que fueron usados por un Dios excesivamente grande.
pero no hay grandes hombres de Dios. Hay hombres que fueron solamente usados por su bendita gracia. Y con eso, hermanos, llegamos al punto concluyente de nuestro primer capítulo de Jonás, y solamente quiero dejar algunos puntos muy en claro. Y se resume en estas cuatro frases o unidades. No se trata de mí, se trata de Dios y de su gloria. No se trata de mí, se trata de ser conformado a la imagen de Cristo. No se trata de mí, de mis capacidades, se trata de la capacidad y el poder del Espíritu Santo. Y no se trata de mí, se trata de amar a Dios y a los demás. Y si he sido objeto de su perdón, ¿quién soy yo para no perdonar? Vamos a orar, hermanos. Señor, aunque breve, pero contundente es el estudio en esta ocasión de tu palabra. Señor, haznos valientes, haznos tener el enfoque en ti. Ante las tormentas que tú nos permitas experimentar, reconocer y alabarte porque eres tú quien nos sacó, porque eres tú el héroe de la circunstancia por la cual tú nos hayas librado, porque eres tú quien nos transforma, porque eres tú quien quita los hábitos que van en contra de tu voluntad, y eres tú quien pone en nosotros los hábitos que te dan honra y gloria. Señor, el mundo quiere ser Pinocho, quiere desatarse de cualquier hilo que lo maneje. Pero sí, Señor, si puedo ser sí, Señor, un robot, una marioneta en tus manos, que así sea. Porque si yo llevo el control de mi vida, si yo soy el que tiene el timón, voy a hacer que el barco naufragie, voy a hacer que la embarcación encalle, y no solamente yo, sino aquellos que me rodean sean gravemente afectados. El mapa de nuestra vida es tu escritura, que no solamente lo leamos, lo podamos comprender y llevarlo a la práctica. Hasta ese grado debemos de ser dependientes totalmente de ti. Hasta ese grado debemos de tomarlo de tu mano y ser guiados tiernamente por ti, Señor. Las ovejas son muy torpes, necesitan de que el pastor las golpee y las dirija con el ruido y la base del callado. De igual forma, nosotros somos torpes, ciegos, y necesitamos escuchar tu voz para ir a puerto seguro, para poder hallar los pasos, para poder entrar al redil. Señor, que no seamos creyentes que creen tener un wifi en cuanto a una relación contigo. No, Señor, tú quieres que estemos siempre conectados a ti, no de forma dependiente, sino totalmente tomados de tu bendita mano, Señor. Esto te lo pedimos y agradecemos, el que nos hagas valientes, el que nos hagas eficaces y que nos des la capacidad también, Señor, de perdonar, de recordar de dónde tú nos has sacado y de no tener oídos sordos ante un mundo que clama por ayuda. En tu preciso y bendito nombre, Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos.